Primera Juan capítulo 3, eso es, capítulo 3, versículos 10 al 18, vamos a estar allá. ¿Sabes que se nos olvidó saludar a Edgar y Rubén? Sí, Edgar y Rubén los saludamos hoy día, tiempo que no estaban con nosotros, están más grandes. Siempre, y este es un recado para el papá, pero para ustedes, siempre recuerden que están acá porque el Señor los ama. Nunca se olviden de eso, ¿ok? Y vamos a hablar del amor de Dios ahora ya en Primera de Juan capítulo 3. Señor, estamos abriendo tu palabra hoy porque queremos oír tu voz. Cantábamos recién, solo tú eres digno de gloria, queremos exaltar tu nombre y queremos que tú seas exaltado por lo que vas a hablar hoy a nuestro corazón. Úsame, Señor, como tú quieres. Ayúdanos a ponernos en sintonía con lo que tienes en tu corazón que está expresado en tu palabra. Ayúdanos a entender esas verdades y a vivirlas. Esa es la manera en que queremos honrarte y darte gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y el tema de hoy, 1 Juan capítulo 3, estamos allá, se llama Amamos porque somos hijos de Dios. ¿Sí o no? Y la pregunta es, ¿a quién amamos? A todos. Primero, a Dios. Ahora, el orden de los factores no altera el producto. ¿Has escuchado eso alguna vez o no? Yo me acuerdo en la básica haber escuchado eso cuando nos enseñaron a multiplicar. ¿Sí? 2 por 3 igual 6, 3 por 2 igual 6. El orden de los factores no altera el producto. Y podríamos decir, amamos porque somos hijos de Dios, ¿sí o no? Y podríamos decirlo al revés. Si somos hijos de Dios, entonces amamos. Es lo que Juan está hablando en la carta y parte diciendo ya el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Esta es la prueba, ¿sí? Esto es lo que se ve. Y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia, todo aquel que no practica la santidad, todo aquel que no busca ser santo, la justicia de Dios, y que no ama a su hermano y que no vive amando a su hermano, no es de Dios. Y nosotros sabemos que somos de Dios. En esa serie estamos metidos allá en Primera de Juan. Sabemos que somos de Dios, por lo tanto amamos a nuestros hermanos, nos amamos los unos a los otros. Versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Juan escuchó este mensaje, ¿sí o no? Desde el principio. Y el mismo mensaje que hemos escuchado nosotros, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era el maligno, que era del maligno y mató a su hermano. Juan está yendo a un pasaje que ellos conocen. Y está mostrando lo que no es. Y uno dice, se puso extremista Juan. Es que el tema es importante. Lo hemos escuchado desde el principio. Esto es importante. Tu vida se va a manifestar diciendo que tú eres de Dios. ¿Por qué? Por cómo amas. Por cómo lo muestras. No por cómo lo dices, por cómo lo muestras. Caín mostró su falta de amor. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas, de acuerdo con el Señor. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. No sé si has pensado ese versículo. Si alguien te pregunta, ¿por qué tú eres cristiano? ¿Por qué pasaste de muerte a vida? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Porque el Señor me salvó, porque el Espíritu vive en mí. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué dice Juan? Va más allá, ¿o no? Porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Y ahí tienes la definición de amor, ¿o no? Poner la vida por otro. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra
ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es bueno decirle a otro, te quiero, pero no basta. Juan está hablando aquí como un pastor. De hecho, en Efesios 4, uno lee el texto ya de Pablo enseñando a la iglesia acerca de lo que la iglesia hace por causa de la salvación que nos dio el Señor. Y dice que él mismo, el Señor, puso personas en la iglesia, pastores, maestros, evangelistas, ¿sí o no? Siervos del Señor, tú y yo. ¿Para qué? Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quiénes? Todos. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Enseñándonos, edificándonos, amándonos unos a otros. Es lo que está haciendo Juan acá, está hablando como un pastor a la iglesia y le está diciendo, iglesia, esto es lo que quiere el Señor de ti. Por eso el Señor te hizo iglesia. No para que vengas a sentarte un domingo, no para que te quedes en tu casa, para que nos edifiquemos unos a otros. Y eso es una muestra de amor. Y con eso podríamos cerrar el mensaje. Pero vamos a seguir. El Señor dijo, edificaré mi iglesia. Y es lo que está haciendo. ¿Cómo lo hizo? Llamando a pecadores de muerte a vida para que hoy día sean hermanos. ¿O no? Lo que se llama una iglesia local, que somos nosotros, que nos juntamos en un lugar como hermanos porque creemos en el mismo Señor, tenemos el mismo espíritu, guiados por la misma palabra, amándonos con el mismo corazón del Señor. Esa es la iglesia local, unos a otros. Y al abordar este asunto de que somos hijos de Dios, nos va a enseñar que además de obedecer su ley, recuerda que eso fue lo que vimos el domingo pasado, de no vivir ya en pecados, sino buscar la santidad de Dios, porque somos hijos de Dios, y vivir una vida justa, hemos entonces de amarnos unos a otros. Y es lo que está diciendo acá. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿En qué? Y vamos a leer al revés porque habla en negativo, ¿no? En que hacemos justicia y en que amamos a los hermanos. Eso es lo que está diciendo el versículo. En eso se manifiesta, en eso se ve, en eso se verifica. Podemos dar testimonio que somos hijos de Dios, ¿sí o no? Sin hablar, sino haciendo, amándonos. Y Juan es categórico en esto. La forma en que lo dice es categórica, ¿sí o no? O eres de Dios o eres del diablo. Y no da lugar a debate, porque no hay. Simple. Y ya tenemos que preguntarnos entonces, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy viviendo mi vida en Cristo, mi vida de iglesia, mi vida con los hermanos? ¿Está evidenciando que soy de Él? ¿O estoy a mitad de camino? Muestra que el amarnos unos a otros es el resultado inevitable de ser hijos de Dios. Y me gustó esa palabra, inevitable. ¿Sí o no? Amarnos unos a otros es el resultado de ser hijos de Dios y es un resultado inevitable. O sea, hay de nosotros si queremos evitarlo. Es lo que dice el texto. Versículo 1, capítulo 3. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios, eso somos. Por lo tanto, tenemos que vivir como si no fuéramos hijos. ¿No, cierto? Somos hijos, vivimos porque somos hijos de Dios, como hijos de Dios. ¿Y cómo viven los hijos de Dios? Amándose los unos a los otros. En Juan capítulo 13 está el gran mandamiento del Señor que dejó en esa cena que celebrábamos recién. Versículo 34. Dice, un mandamiento nuevo os
doy que os améis unos a otros como yo os he amado. Y pone la definición entonces de cómo tenemos que amarnos unos a otros. ¿Cuál es esa definición? Como Él nos amó, cómo nos amó el Señor. ¿Sabes cómo te amó el Señor? ¿Cómo te ama? ¿Cuánto da el Señor por ti? ¿Cuánto de Él? Todo, no se deja absolutamente nada. Dios, estamos hablando de Dios, que no tiene que hacerlo. Decidió hacerlo, amarte, entregándose completamente a ti, infinitamente a ti, permanentemente a ti, para que tú, ¿qué dice el texto? Ames a tu hermano de la misma manera, ¿no? Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Eso dijo. Wow. Que también os améis unos a otros. Y mira el 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Quién va a saber eso? Empieza a contar con los dedos. Dios, ¿o no? Partamos por ahí. Dios va a saber que tú eres discípulo del Señor porque amas a tu hermano, a todos. ¿Quién más? Tu hermano. ¿Quién más va a saber? Tu familia. Crea o no crea en el Señor, tu familia va a saber. Porque tú vas a querer estar con tus hermanos y compartir con ellos. Y vas a estar llamándolos por teléfono y vas a estar preocupado de cómo están, ¿sí o no? Y el mundo también va a saber eso. Si hay algo que diferencia al cristiano del mundo, es el amor de Cristo. Pero no como un cartel que ponemos en la iglesia, no. El amor de Cristo viviendo en el creyente. De ese amor está hablando. Nos exhorta a amarnos, pero al mismo tiempo transforma esa exhortación en un deber, en una prueba. Mira, leamos de nuevo el versículo 11. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahí hay una exhortación, ¿sí o no? Ahora, primera de Juan capítulo 3. ¿Sí? Perdón, se me olvidó avisar. Volvimos a primera de Juan. Versículo 11 que dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Esa es la exhortación, pero al mismo tiempo lo transforma en un deber, en una prueba. Que si ese es el mensaje que oíste desde el principio, entonces tenemos que amarnos unos a otros. Hace las dos cosas en una sola frase. Impresionante como lo presenta Juan. Y dice que lo que tú eres se refleja inevitablemente, me gustó esa palabra, en tu vida. ¿Sí o no? A veces hemos usado esa ilustración. Si tiene cola de gato, patas de gato, orejas de gato, ¿qué será? ¿Un perro? No, 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 es un gato. ¿No? Si amas a tu hermano con toda tu vida, ¿qué eres? Es la misma idea. Eres un hijo del Señor, eres un cristiano, eres parte de la iglesia de Cristo. Mejor, eres de esta iglesia. Ese es el mensaje de Juan. Lo que tú eres se refleja inevitablemente en tu vida. Eso quiere decir que no basta decir que tú eres hijo de Dios. De hecho, cualquier persona puede decirlo sin serlo, ¿o no? Sino que tienes que vivirlo. Más adelante en la segunda carta de Juan, en el versículo 9, no les voy a decir de qué capítulo, dice, cualquiera que se extravía, cualquiera que no entiende estas cosas, ¿sí? Que empieza a hacer otras, y no persevera en la doctrina de Cristo, en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera, el que vive en estas cosas, en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Uf, porque es evidente, es inevitable. Y si no hemos crecido lo suficiente para estar mostrando esto en nuestra vida, entonces tenemos que orar al Señor para que nos muestre el camino y nos ayude a empezar a hacerlo ya. Acá no sirve el no dejes para mañana comer el dicho, lo que puedes hacer hoy. Empieza ya, si no partiste ayer.
Arrepiéntate y empiece ya. Pídele al Señor que te ayude porque esa es tu vida, no es otra. Ahora, si fuera otra, ¿qué dijo Juan en la segunda carta? No es del Señor. Uf, por eso que es urgente. Y, y esto es porque corresponde a la obra que hizo Cristo en ti y en mí. Cuando Él dijo, edificaré mi iglesia, lo hizo de esta manera. Cuando Él fue a la cruz para morir por nuestros pecados, para pagar ese precio, para darnos vida en abundancia, esa palabra abundancia significa que nos dio todo en una vida que es permanente en nosotros, que es inevitable, nos cambió. Vimos en la mañana en la escuela dominical, ¿o no? La parábola del sembrador, la buena tierra, que el sembrador preparó, que el Señor preparó esa buena tierra. ¿Para qué? Para que dé fruto. Y si no da fruto, buena pregunta, ¿no? No es. ¿Quién se equivocó? Eso es lo que tenemos que ponernos de rodillas delante del Señor y decir, tú me hiciste buena tierra, tú sembraste la semilla, haz que dé fruto, ayúdame a hacer eso. De alguna manera, buscando en su palabra, pidiendo consejo, pero sobre todo en oración. Yo tengo que vivir una vida en que yo te ame a ti y tú me ames a mí. Amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. Ese es el distintivo de la vida cristiana. Y tenemos que estar haciéndolo permanentemente, no dejando para mañana, pensando que mañana vamos a seguir dejándolo para mañana y así sucesivamente en realidad no somos. Al leer el Nuevo Testamento vamos a ver una característica que se va repitiendo. Nunca el Nuevo Testamento nos va a llamar a hacer algo sin recordarnos lo que somos. Por ejemplo, eh, capítulo 3, versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Nos está llamando a algo, pero nos está diciendo, nosotros tenemos la esperanza en Él. Siempre nos dice antes lo que somos. ¿Qué decía el versículo 1? Que ahora somos hijos de Dios. Cuando uno lee Efesios, la carta a los Efesios, va a leer los primeros 3 capítulos, todas las riquezas que Dios nos dio en Cristo. Y, y hay versículos que lo sabemos de memoria. Para alabanza de la gloria del Señor, ¿sí o no? Todo lo que hizo en nuestras vidas, sacándonos de muerte a vida, para regalarnos toda la riqueza del Señor, la plenitud de Cristo morando en su iglesia. ¡Wow! Capítulo 4. En base a todo eso, ¿qué dice el capítulo 4 de Efesios? Leímos recién del versículo 11, pero leamos el versículo 1. Yo pues, dice Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación o del llamado, de todo lo que el Señor hizo, con que fuisteis llamados. Y empieza a decir que nosotros tenemos que vivir así en la práctica. Desde el capítulo 4, ¿cómo es así? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ese versículo nos encanta, ¿sí o no? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Así tenemos que andar y empieza a explicar de ahí en adelante. Colosenses, la misma historia. Romanos capítulo 12. Romanos es una carta teológica por excelencia, 11 capítulos explicando toda la justificación de Dios al pecador. Capítulo 12. ¿Qué dice? Que nos ruega, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, ¿sí o no? Y empieza a decir todo lo que tenemos que hacer, porque ya tenemos todo lo que Dios hizo en Cristo, en nosotros, para poder hacerlo. Y en ese capítulo 12 va a hablar también del amor, de amarnos unos a otros y amar incluso al enemigo. No vengarnos por nosotros mismos porque la venganza es del Señor.
Y es la manera de amar al Señor y de amar a los perdidos o a los que incluso nos hacen daño. Siempre el amor está presente. Siempre el Nuevo Testamento entonces nos va a decir primero quiénes somos, y una vez que nosotros sabemos quiénes somos, nos va a decir, bueno, tienes que vivir según quién eres, la práctica. Y nos lleva a pensar que deberíamos decir, si somos creyentes, ¿no deberíamos comportarnos así por lo que creemos? ¿O no? Es como lógico, ¿no? El valor de nuestra vida no está en lo que afirmamos, en lo que decimos que somos o que decimos ser, sino que el valor de nuestra vida se proclama en lo que practicamos. Buen mensaje, ¿no? Por ahí Pablo en una carta a los Corintios dice, vosotros sois nuestras cartas. Somos libros abiertos del Señor, para que cualquiera pueda leer del Señor en nuestras vidas. Eso somos. Y siempre pensamos que yo tengo que cuidar han dicho esa frase, ¿no? Yo la he dicho varias veces, tengo que cuidar mi testimonio en el Señor, ¿sí o no? Y de repente pienso que no está bien dicha. Lo que tengo que hacer yo es vivir para el Señor, amar a los hermanos. Y cuando yo hago eso, el testimonio va solo. No tengo que cuidar nada. Habla más lo que se ve de nosotros que lo que nosotros decimos de nosotros. La forma de vivir de esa manera es, primeramente, amar a Dios y su palabra. Buscar en su palabra, que su palabra moldee nuestros corazones y nos muestre lo que aún nos falta hacer, a donde aún nos falta llegar en cuanto a lo que el Señor puso en nosotros para hacer. Amamos entonces la palabra de Dios. No puedes no amar la palabra de Dios porque tú amas al Dios de la palabra, ¿sí o no? No puedes amar uno y otro no. Por eso que en esta iglesia insistimos en que tenemos que leer la palabra todos los días. Y no solo leerla, sino que también hacer un devocional todos los días. Nos obligamos de alguna manera a estar en la palabra de Dios todos los días. Ahí está el amor de Dios para nosotros y de nosotros para nosotros. Si somos del Señor, deberíamos actuar en consecuencia. Piensa, por ejemplo, y el Señor muestra algunos ejemplos en su palabra. ¿Se acuerdan de Leví, también llamado Mateo? Y vimos en alguna escuela dominical hace un tiempo atrás que cuando el Señor lo llamó, lo dejó todo. También lo comentó Guillermo hoy día en la escuela dominical. No se guardó cosas por ahí mientras tanto para después volver y ver en qué estaba. Él amó al Señor como el Señor lo amó a él. Y él, en respuesta a ese amor que dice que hizo, lo dejó todo. Y tenemos que preguntarnos entonces, bueno, ¿qué me estoy guardando yo que me impide amar como él? Es una buena pregunta. ¿Qué cosa me amarra para no amar como yo debería amar, para no darme por completo a ustedes? ¿Qué me sujeta? Deseos personales, pecados regalones. Estoy poniendo cosas delante de Dios antes que Dios. Venimos a congregarnos, por ejemplo, porque hace frío, ¿cierto? Y cuesta levantarse de la cama en invierno. ¿Se acuerdan del día viernes que llovió, pero terriblemente? Y si hubiese llovido así hoy día, oh, tengo que ir a la iglesia. Es como un deber, ¿no? No, dejándolo todo, vengo a ver a mis hermanos. ¿Sabes cuántas veces nos vemos la semana, no? Una, esta. Y lo voy a perder. A los hermanos que están viendo esto por video, piénsenlo. ¿Por qué no vinieron? Yo sé que hay algunas razones justificadas desde el punto de vista nuestro. Yo no voy a juzgar. Dios juzga eso. Pero se ve en nuestras vidas.
Y es un ejemplo pequeño. Vernos, al menos eso. Eliseo, ¿se acuerdan de Eliseo? Elías va a llamar a Eliseo para que lo reemplace en el ministerio de profeta. Y es interesante cuando uno lee esa historia que dice que Eliseo estaba arando. Él le dice, espérate que me despida de mis padres y voy. Pero, ¿sabes por qué dijo eso, no? Porque esa despedida, y cuando tú la lees te vas a dar cuenta, mató los bueyes y quemó el arado para hacer ese sacrificio. O sea, dijo, yo nunca más hago esto. De aquí en adelante yo soy profeta. Yo voy con todo al Señor, dejándolo todo. Y es increíble cómo lo hizo. Y el Señor nos llamó a nosotros a lo mismo. Y si lo piensas, el Señor en su gracia, además, nos ha dado todo. Nos ha dado la familia, nos ha dado un trabajo, nos ha dado los bienes, nos ha dado salud, nos ha dado todo. Que no tenemos que ni siquiera pedirlo al Señor. Él lo que quiere es que nosotros dejemos todo para darlo todo a Él y en Él darlo todo a los hermanos. Y no estoy hablando de cosas físicas, que pueden ser también. Estoy hablando del corazón. De poner a mi hermano primero antes que mí. Así como pongo a Dios primero antes que cualquier cosa. Amados los unos a los otros como yo os he amado, ¿recuerda? De eso está hablando. Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Recuerdas ese texto allá de Hechos 9? Y cuando él vio el amor del Señor, ¿cuál fue la respuesta de Saulo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, lo que tú quieras, lo que tú me pidas, no importa. ¿Has orado alguna vez de esa manera, Señor, lo que tú quieras, que eso sea? Y uno dice, oye, es peligrosa la oración porque puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero es Dios, es su iglesia, somos hermanos. ¿De qué estamos teniendo miedo? ¿De qué nos estamos afirmando? A veces estamos tan absortos en nosotros mismos, y eso se llama ensimismado, ¿sí? O en nuestra situación o en nuestros problemas, que olvidamos quiénes somos. Y los problemas, voy a recurrir nuevamente a la escuela dominical de hoy, esas piedras, esas malezas, nos comen. Dejamos que nos coman, que nos tapen, que no nos dejen crecer en ese amor, porque no estamos mirando a quién. ¿A quién estamos mirando? A nosotros mismos, no al Señor. Nos olvidamos de quiénes somos porque cambiamos la mirada. A Pedro caminando sobre las aguas, ¿recuerda el mismo caso? Ahora, cuando comenzamos a vivir de acuerdo a lo que somos, eso produce un impacto inmenso. Hasta el mundo lo ve. O sea, aunque tú no te des cuenta, el mundo lo ve. Y la escritura lo dice. El mundo va a ver algo distinto en la iglesia y es por causa del amor los unos con los otros. Cuando comienza la iglesia, ya en Hechos capítulo 2, va a decir, describe la iglesia, lo que estaba viviendo la iglesia, y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la palabra del Señor, ¿sí? En la comunión unos con otros, ¿les suena, no? Comunión, un mismo corazón, buscando lo mismo, unánimes, unos con otros, tú y yo. En el partimiento del pan y en las oraciones, juntos, como uno, porque nos amamos unos a otros. Eso es lo que estaba pasando en esa iglesia allá en Jerusalén, y sobrevino temor a toda persona. Eso dice a continuación el texto. Sobrevino temor a toda persona. Todos vieron y quedaron, ¿qué es esto? Porque era una maravilla, algo que el mundo no conoce. El mundo desea, lo canta, hace poesía, lo que quiera, pero el mundo no lo conoce, no alcanza a llegar nunca, porque no lo tiene, solamente nosotros. Y a veces lo dejamos de lado y vivimos como el mundo, no como la iglesia. Buen texto ese de Hechos, capítulo 2. El cristiano, tú y yo, por creación,
nueva creación, ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que está enseñando Juan acá, ¿sí? Y dice que somos de Dios. Y también dice que tenemos vida eterna permanentemente. Eso lo dice el versículo 15, al final. Tiene vida eterna permanente en él. Todo ese texto está hablando de estas cosas. ¿Qué es lo que tenemos primero? Que hemos pasado de muerte a vida y tenemos que acordarnos de esas cosas. Hay un dicho que dice que al toro se le olvidó que alguna vez fue ternero. ¿Lo han escuchado, no? Y a veces nos olvidamos de eso, de dónde salimos, de dónde nos sacó el Señor. Pasamos de muerte a vida. Luego dice, somos de Dios, de la familia de Dios. Y que en Él tenemos vida eterna siempre, todo el tiempo, permanentemente. Somos fundamentalmente distintos. Pasamos de muerte a vida. ¿Quién más tiene eso? Nadie más, solo nosotros. Es decir, estábamos muertos. Y tenemos que recordar esas cosas. Nosotros estábamos muertos. Y hay un pasaje ya en Efesios capítulo 2 que va a decir que éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Estábamos condenados, íbamos al infierno, lo mismo que el mundo. ¿Y cuál es la diferencia? Ninguna. ¿Y qué podíamos hacer? Nada. Eso éramos nosotros. Nacimos en el reino de la muerte y existimos, vivimos en ese reino tal como somos por nuestra naturaleza, porque es una naturaleza caída, porque eso fue desde el principio en Adán por causa del pecado, ¿recuerdan, no? Dios le dijo de todo fruto del huerto, de cualquier árbol del huerto podéis comer, pero, dice más, del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comiereis, de cierto, morirás. Y nos acordamos del texto en la parte de que no había que comer de ese fruto, pero se nos olvida que en ese texto también dice, porque si comen de ese fruto, estás muerto. Bueno, esos somos nosotros, muertos. Y se nos olvida. ¿Y qué podemos hacer como muertos? Los muertos no hacen nada. Vivir como muertos, como zombies. Hay hartas películas de eso. Haciendo solamente el mal. Estar sin vida es estar sin Dios. Esa es la muerte. Es estar sin conocer a Dios. Y la serie que nosotros estamos siguiendo acá en Juan se llama Y nosotros sabemos que somos de Dios, ¿sí o no? Pero el que está muerto no conoce a Dios. El que está muerto le da lo mismo el pecado porque para él es lo más común y corriente. Él vive en pecados y piensa solo en sí mismo, en qué me va a pasar hoy, qué me van a decir hoy. Uy, no me gustó lo que me dijeron hoy. Todo en primera persona singular. Yo. Así obra el mundo, así obran los muertos en delitos y pecados. Y eso dice, nuevamente vamos a ver un texto allá en Efesios 2 que dice que vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, la carne nos lleva a pecar, pero nuestros pensamientos también, porque están muertos. No hay otro camino, no elegimos hacer otra cosa. Y como estamos muertos en alguna parte, tenemos temor de la muerte. ¿Se ha fijado en eso, no? ¿Hay algún ser humano que le dé lo mismo la muerte? Cuando decimos, vemos uno así, dice, está loco, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el ser humano, por naturaleza, tiene temor de morir. ¿Y por qué tiene temor de morir? Porque no conoce a Dios. Y eso éramos nosotros. Ahora conocemos a Dios. ¿Qué pasa con la muerte con nosotros? Es la puerta al palacio, ¿sí o no? Bienvenida a la muerte. Ya no tememos la muerte, pero nosotros éramos esos, temíamos a la
muerte. Versículo 14. Primera Juan 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Ese sabemos es un verbo importante y tenemos que tener claro que esa es nuestra condición. ¿Y en qué sabemos eso? En lo que hacemos. ¿Y qué hacemos? En que amamos a los hermanos. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Gracias a Dios, ¿sí o no? Y casi como decir de rodillas con los brazos abiertos, gracias a Dios. Y es lo que tenemos que hacer todos los días. Nuestra vida es esa. Gracias, Señor, que esa ya no es nuestra situación, estar muertos sin Él. Y eso cambia absolutamente todo. Versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿sí? En que uno sí y otro no. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea, todo aquel que sí hace justicia y que sí vive amando a su hermano es de Dios. Busca santidad y vivir en amor, amando, porque conoces a Dios, ¿sí o no? Porque eres de Dios. No solo conoces a Dios y eres su hijo, sino que además eres participante de la naturaleza divina, como dice Pedro allá en su segunda carta. Has vuelto a nacer del Espíritu. Regeneración se llama eso. Somos hechos nuevos en Cristo, nueva criatura somos en Él. Somos de Dios mismo. Nacimos en el Espíritu que es de Dios. Somos de Dios. Y tenemos que pensar en esas maravillas que el Señor hizo en nosotros. Nos sacó de muerte para llevarnos a vida, pero no es cualquier vida. Es una vida riquísima, esplendorosa, llena de lo mejor. Y más encima, con Dios amándote todo el tiempo, cada segundo de tu vida, para que tú puedas amar como Él ama. Eso es lo que somos. Al ser de la familia de Dios, manifiestas entonces ciertos rasgos familiares, ¿sí o no? No ha pasado eso, este se parece más al papá que a la mamá. ¿Sí? Manifestamos rasgos familiares o las actitudes. Y me decían, eso está igual que tu papá. El clásico. Bueno, nosotros como hijos de Dios tenemos que estar igual a quién. Oye, está igual el Señor. ¿Ah? Es lo mismo. Manifestar esos rasgos familiares, ser a su imagen. Eso es lo que está haciendo el Señor. Nos creó a su imagen, el pecado cambió todo eso, lo distorsionó, y Él ahora nos llamó y nos está conformando para ser como su Hijo. Nos está moldeando nuestra vida para ser como el Hijo, a la imagen del Hijo. Rasgos familiares en el corazón. Si, si no nos pareciéramos a Cristo, según como escribe Juan, o eres de Cristo o eres del diablo, ¿a quién nos pareceríamos? Uf, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Leamos esto que está en términos negativos, leámoslo en positivo. Todo aquel que ama a su hermano está súper bien, ¿sí o no? ¿Y qué dice? Tiene vida eterna permanente en él. La vida eterna es permanente en nosotros. La vida eterna es eterna, ¿ok? Y la miramos siempre como, no sé, algo en el cielo, algo en el futuro. No, es ahora es permanente en nosotros. Nuestra vida está, eso quiere decir que nuestra vida está gobernada y controlada por Dios. Eso significa que nuestra vida eterna es permanente en nosotros. Que todo el tiempo estamos siendo controlados por el Espíritu Santo, guiados por Él y por su palabra. ¿Y qué dice Él y su palabra? Que tenemos que amarnos unos a otros como Él nos amó, ¿sí o no? Eso es lo que está diciendo Juan y sigue repitiendo de distintas maneras el mismo mensaje que hemos oído desde el principio. Él está obrando en nosotros, ¿sí o no? Mas Dios es el que obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él está obrando en nosotros.
para que nos ocupemos de nuestra vida cristiana, esta vida de amor con temor y temblor, como dice Pablo allá en la carta a los Filipenses. Es la obra del Señor que está haciendo en ti y eso tiene que ser evidente. No puede no serlo. Dios te ha salvado, por lo tanto ahora deberías vivir de tal manera que confirme que eres de verdad salvo. No hay otra. No hay debate, no hay discusión. Esa es la vida. Tiene que confirmarse. No por lo que yo diga, sino por lo que yo hago, por mis hechos. Lo que tú eres refleja inevitablemente, y ahí está la palabra de nuevo, se refleja inevitablemente en tu vida. Tiene que ser así. Ahora eres alguien que ama a sus hermanos y al Señor. La prueba más honesta de tu amor es preguntarte si estás amando a aquellos con quienes has tenido una dificultad. ¿Sí o no? Porque seguimos siendo pecadores y vamos a tener problemas. La pregunta es, ¿nos vamos a seguir amando? Esa es la prueba. Por eso que el Señor instruyó la reconciliación, el perdón y la restauración de situaciones difíciles, para que el amor esté siempre sobre todo, para que sigamos amándonos unos a otros a pesar de los desacuerdos o a pesar de las dificultades o incluso a pesar de los pecados. Versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hechos, no palabras. ¿Cómo estás amando? Hechos, no palabras. Ejemplos simples. Nos estamos llamando por teléfono para saber cómo estamos. ¿Sí? A veces no escribimos. ¿Cómo estás? ¿Hay algo que puedo orar por ti? A veces no escribimos nada. No debería ser. Si no escribimos nada, no sabemos cómo está el otro. ¿Dónde está mi amor por el otro? Oye, es súper simple, ¿no? Ejemplo práctico. Eh, ¿Estás aconsejando a alguien? ¿Estás preocupado de darle consejos a un hermano? ¿Eres alguien a quien un hermano va a venir a pedir consejos porque sabe que tú das consejos? Y estás mostrando de esa manera amor al otro, ¿sí o no? ¿Estás enseñando a alguien? ¿Discipulando a alguien? ¿Corriges los pecados de un hermano? Uf, eso está más difícil, ¿no? Que el hermano se enoja. Sí, pues sí, están pecados. Pero hay que hacerlo de tal manera que entienda y que vea su pecado para que pueda ser restaurado. Eso es amor. El amor no significa que si alguien está pecando y alguien está haciendo lo que no corresponde, yo le voy a pegar unas palmaditas al hermano y decir, pobrecito, no, en realidad te entiendo, sí, no, yo también me he pasado cosas así, qué sé yo, y vamos pecando. No, eso es lo peor que le puede pasar a un hermano. Que yo desee que un hermano siga pecando, ¿es amor? No, tengo que hacérselo ver. Eso es amor. ¿Es difícil? Probablemente. Ora a Dios que te ayude a ver cómo hacerlo. Pide consejo. Pero es lo mejor. Eso es amor del Señor, ¿sí o no? El Señor no nos muestra a nosotros los pecados y no nos disciplina. Eso dice la palabra, ¿no? Él disciplina a quien ama. Bueno, ahí está. ¿Qué hago por quienes me aman? Esa es otra pregunta, ¿no? ¿Has recibido amor del Señor por medio de hermanos? ¿Y qué haces tú por ellos? ¿Estás esperando que te den más? ¿O que vengan otros hermanos? Sentado cómodamente en tu silla, acá en tu casa, donde sea. Es que los otros hermanos no son así conmigo. ¿Y qué estás haciendo tú por ellos? ¿Vas a esperar que alguien te muestre amor para tú amar? ¿Hizo eso el Señor o no? ¿Espero que nosotros la amáramos para ir a la cruz? No, ¿cierto? ¿Y por qué nosotros sí? ¿Estás preocupado del crecimiento espiritual de tus hermanos? Oye, este hermano está igual que el año pasado, no ha crecido nada. ¿No has escuchado eso, no? ¿Y qué hiciste tú por él? ¿O ella?
¿Eres agradecido? ¿Se dan cuenta que son puras preguntas cortas que nos muestran en realidad cómo estoy amando? ¿Soy agradecido porque un hermano me mostró amor? Y puede ser de maneras que a veces el hermano ni siquiera se da cuenta, porque simplemente ama. Pero a mí me llegó. ¿Cómo lo agradezco? Otra forma de amar es saber aceptar consejos. No, no, si, déjame, no, si yo estoy bien. No, no te preocupes. Y el amor, el hermano se está desangrando de amor por ti para darte un consejo porque sabe que no estás haciendo lo correcto. Decir, eso es lo correcto. Y tú dices, no, 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 sí, déjalo. ¿Dónde está tu amor ahí? Y podemos seguir todo el día conversando de estas cosas que, como les digo, son ejemplos simples que muestran el amor de Dios, nos entrenan en el amor de Dios y nos pueden llevar a hacer cosas más grandes por amor los unos a los otros. Como dice la carta a los filipenses, hay un versículo ya en Filipenses 2:4 que dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué es lo que hay que mirar? Lo del otro. ¿Qué es lo que no hay que mirar? Lo mío. ¿Es una buena definición o no? Para preguntarme cómo estoy amando. ¿Qué estoy mirando más? Si somos de Dios, estamos viendo que deberíamos comportarnos inevitablemente por amor los unos a los otros. Todavía no. Oremos al Señor y pidamos su ayuda. Gracias, Padre, te damos por este texto, por Juan que escribe pastoralmente esta carta a las iglesias, a nosotros hoy, para mostrarnos en términos quizás un poco difíciles de ver a primera vista, porque no es fácil a veces entender de textos estas verdades, pero tú en tu Espíritu Santo nos has dado esa posibilidad de tener ese mismo pensamiento por amor a ti, por amor a los hermanos. Gracias por poner hoy este texto en nosotros y queremos rogar que se haga verdad, que en nuestra vida realmente muestre inevitablemente lo que tú has hecho de nosotros. Amor eterno y permanente unos por otros. Ayúdanos a todos quienes estamos aquí, ayúdanos a quienes no han venido hoy, si alguno está viendo este video, a poner su corazón delante del Señor y decir, yo no quiero seguir más sin mostrar amor. Ayúdame, Señor, a no pensar más en mí mismo antes que otro. Ayúdame primeramente a pensar en ti, a amarte con todo mi ser y guardar tus mandamientos que son estos y no son gravosos, como también dice Juan. Es más, son mandamientos que dan gozo el poder amar así a mi hermano. Rogamos, Señor, que obres en eso, en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.